Como cristianos, déjenme decirles que muchas veces se comete el error de hablar mal de María hacia las demás religiones. ¿Sí? Nosotros debemos de conocer, debemos estar bien centrados en lo que dice la palabra de Dios con respecto a María. He titulado este mensaje, María, una mujer muy favorecida. Amén. A ver, repítelo conmigo. María, una mujer muy favorecida. Bien, vamos a la cita bíblica, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 26 al versículo 56. Amén. Quien guste ponerse de pie lo puede hacer. Si ya se cansaron también está bien, no se preocupen. Del 26 al 56. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 56. Dice la palabra de Dios así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Repitan esa frase conmigo: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos
y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque nos permites el poder abrir tu palabra y poderla estudiar. Por favor, te rogamos que así como dice la palabra que en el vientre de Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, de la misma forma, Señor, que ese mismo Espíritu, tu Espíritu Santo, nos llene en esta mañana, Señor. Habla a través de tu bendita palabra y permite, Padre, que aún así como hiciste milagros en ese momento, sean hechos milagros hoy en día en nuestras vidas, Señor. En las diferentes peticiones que haya entre nosotros, haz milagros, Señor, porque creemos, porque somos tus hijos y porque sabemos que recibimos la bendición que proviene de lo alto, Señor. Gracias te damos. Obra en cada corazón, en cada mente, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la envías en esta preciosa mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Dice el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Cómo dice? Ay, sentí como Luis Miguel, ¿cómo dice? Voy a cambiar esa palabra. Pero vean la forma en cómo se está dirigiendo. Ya tengo aquí, hermano. Gracias. ¿Cómo se dirige aquí María hacia Dios? Y muchas veces está distorsionado en este mundo la forma en cómo el mundo se dirige a María. Y vemos aquí en este capítulo 1 una descripción muy gráfica de cómo María se dirige a su Creador. Dice, mi espíritu, dice para empezar, engrandece, ¿quién? Mi alma al Señor. Gracias, hermano. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No es madre salvadora, ella no salva. Ella está reconociendo aquí claramente que Dios es su Salvador. Y aquí podemos ver precisamente una mujer muy favorecida. Y podemos estudiar en esta mañana qué vio Dios en esta mujer. ¿Qué vio Dios en esta jovencita? Para que Él se haya dignado a escogerla, para que en su vientre viniera el Salvador del mundo, incluyendo su propio Salvador que ella necesitaba. Tremendo, ¿verdad? Dice también, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¡Wow! ¡Qué palabras tan humildes! Ella misma reconociendo, ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido a mí? Lo estoy parafraseando esto. Dice, pues he aquí desde ahora me dirán, ¿cómo? Bienaventurada, doblemente feliz, dichosa, todas las generaciones, ¿cierto? Y va a ser reconocida y recordada por todas las generaciones. Hoy en este día estamos recordándola a ella, ¿verdad? Sí, como una mujer muy favorecida. Una mujer que puede dar testimonio de su humildad, de sus palabras, ¿verdad? De lo que ella está reconociendo. No era fácil para ella el poder aceptar esto que el ángel
¿Qué ángel era? Gabriel, ¿verdad? Que Gabriel, el ángel, le estaba diciendo que Dios la había elegido, que había hallado gracia delante de ella, ¿verdad? Déjame leerte esto. En la cultura judía, en el primer siglo, las mujeres jóvenes como María vivían en un contexto marcado por normas estrictas y expectativas sociales rigurosas. Los matrimonios eran acordados por las familias y una joven prometida debía mantener su conducta intachable para honrar su compromiso. Ser encontrada embarazada antes del matrimonio era considerado una grave deshonra, con consecuencias que iban desde la exclusión social hasta el riesgo de ser apedreada, de ser muerta apedreada. En ese contexto, el anuncio del ángel a María no solo implicaba una bendición divina, sino también un desafío enorme a nivel personal, social y familiar. ¿Comprendemos esto que acabamos de leer? María estaba desposada con José, estaba ya en trámites, vamos a ponerlo así, de matrimonio, ¿sí? Y no podían tener ningún tipo de relación, ¿sí?, antes del matrimonio. Pero el Señor la elige precisamente en este tiempo, antes de que se casara. Todavía nos dice la palabra que ella era virgen, ¿verdad? Y entonces da Gabriel el anuncio, el ángel Gabriel el anuncio de que iba a quedar embarazada por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Mujeres, pónganse en el lugar de María, en este contexto que acabamos de hablar. Corría mucho peligro, ¿verdad? Las personas inmediatamente iban, o más bien ya sabían que estaba desposada con José. Y ya sabían lo que le iba a pasar si se daban cuenta que iba a estar embarazada. Y aún así ella cree al anuncio del ángel, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, vamos a entrar a la predicación. Una mujer muy favorecida. Punto número 1, si gustas anotarlo, hay un espacio en tu boletín. Si gustas anotarlo. Si alguien necesita pluma, levante su mano y nuestra ujier le hace llegar una plumita o una Biblia, lo que necesites. Muy bien, punto número 1. María y el anuncio del ángel Gabriel. ¿Cuál era la principal tarea del ángel Gabriel? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era? Dar buenas noticias, ¿verdad? Es como el mensajero de parte de Dios, directamente a dar un anuncio, pero no era cualquier anuncio, era un anuncio muy importante. Recordando, en la Biblia solamente se mencionan 2 ángeles, ¿cuáles son? Miguel y Gabriel, ¿sí? Y los demás que salen, quién sabe dónde los sacaron. ¿Amén? Ok, entonces vemos en el versículo 26 al 28, lo voy a volver a leer. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿cómo? Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hasta en eso no se equivocan la religión católica, ¿verdad? Lo dicen tal cual. ¿Sí? Muy favorecida. Bien, vemos aquí algo que resalta en estos versículos. Como lo dije, era una virgen desposada que fue hallada por el Señor, ¿sí? Pero habla un poco de José. No era cualquier persona José. Era, ¿de qué dice? De la descendencia ¿de quién? De David. ¿Quién fue David? El rey David, ¿sí? A quien el Señor le dijo: siempre va a haber alguien en el trono. ¿Sí? David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Se le dio la promesa, Dios mismo, a pesar de todos sus errores
que cometió así como tú y yo, ¿sí? Aún así Dios le perdona y Dios le promete que no iba a faltar alguien en su trono para siempre, ¿verdad? Viene aquí el cumplimiento de esa promesa. ¿A través de quién? ¿De José? No. La vez pasada lo dije, ¿verdad? El diablo buscaba siempre acabar con el pueblo de Dios, siempre acabar con los planes de Dios, ¿verdad? De tal forma que no llegara ese Mesías, ese Salvador, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estaba esperando el diablo? Que María y José se casaran y que tuvieran un hijo, ¿verdad? Pero no fue así. ¿Por parte de quién viene el hijo? Viene la línea, viene el linaje, ¿verdad? De parte de José. Pero ahí como que se corta, porque no llega de esa forma. Sino que Dios elige una mujer muy favorecida, ¿sí? Una mujer, puedo decirlo, conforme al corazón de Dios, alguien que conocía a Dios, que estudiaba la Biblia, vamos a ponerlo así, que conocía acerca de la Escritura y halló gracia delante de los ojos de Dios. Viene por medio de ella, entonces el diablo no se lo esperaba, ¿verdad? Esto. Él decía, bueno, pues aquí cuando llegue con José algo voy a hacer, y pum, de repente no es así. Tenemos un Dios sabio, tenemos un Dios grande, un Dios que puede hacer cualquier cosa, cualquier milagro, ¿sí? Aún sin intervención humana. ¿Cómo ves esto? ¿Habrá algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Es la especialidad de Dios, los imposibles, ¿sí? Hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Y vemos entonces que se le da el anuncio de parte de Gabriel, donde le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque se estaba dando un anuncio importante, un anuncio en el cual iba a dar vida a muchas personas, a muchas generaciones. Bien le dicen, ¿verdad? Y su nombre iba a ser recordada por todas las generaciones. Bien, vemos aquí la misión anunciada de ser madre del Salvador. ¡Qué gran responsabilidad! Y vemos a María aquí que no empezó a cuestionar. No fue como Sara, ¿verdad? Que se rió. No fue como, ¿quién estudiamos la vez pasada? Zacarías, que dudó. Aquí vemos todo lo contrario. Una mujer, una joven que creyó inmediatamente el anuncio del ángel, ¿sí? Y no cuestionó nada, ¿sí? Porque ella pudo haber puesto peros sabiendo del contexto de ese tiempo, que si la hallaban encinta, que si la hallaban embarazada, le podía costar la vida automáticamente. Aún con todo eso, ella prácticamente dice, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? Úsame para tus propósitos. Entonces vemos no cualquier tipo de mujer. Estamos viendo una mujer humilde, estamos viendo una mujer valiente, estamos viendo una mujer entregada, apasionada porque esperaban al Salvador. En ese momento quizá no entendió todas las cosas, pero fue un sí contundente. Amén. Vemos también la respuesta de María ante la promesa, ¿verdad? Versículo 34 al 38. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tremendas las palabras de María, ¿verdad? En este momento. Sin comprender muchas cosas, dice, he aquí, ¿qué? La sierva. Ojo, sierva. No alguien como el mundo la ha puesto en un pedestal, ¿sí? Con mucha autoridad. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que fue hallada con gracia delante de Dios. Pero ella la vemos que en ningún momento, ¿sí? Se eleva, ay, voy a ser la madre de Dios. No. ¿Sí? Yo creo que hasta se persignó ahí. Dios me libre. No, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva. ¿Qué significa sierva? Servidor, bueno, servidor se oye feo. Al servicio del Señor, entregada, ¿sí? Sumisa. Algunas traducciones la traducen como esclava. Alguien obediente, alguien que no se va a quejar, sino al contrario va a obedecer. Dice entonces, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Imagínense que eso estuviera en nuestros labios, que como cristianos, ¿sí? Cuando algo nos pide el Señor, nosotros contestáramos así. Hay mucho que aprender aquí, que le dijéramos al Señor, Señor, no entiendo nada, pero aquí está tu siervo. Hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a lo que tú quieres. ¿Sí? Dice ahí, entonces el ángel se fue de su presencia, ya no tenía más que argumentar. Quizá el ángel iba con la espada desenvainada, ¿verdad? Sí, a la primera que me digan también la dejo sorda. Perdón, muda. Casi como a Zacarías, pero no vemos esto. Vemos al contrario una gran obediencia. Y seguramente Dios se deleitó en la respuesta de María. ¿Amén? Ok, punto número 2. María y la visita a Elizabeth. Versículo 39 y 40. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, o sea, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, ¿qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo. Tremendo lo que sucedió ahí, María, por causa de el contexto de ese tiempo, el que si la veían que quedaba embarazada sin estar casada le iba a costar la vida. Entonces ella decide ir junto con José a visitar a Elizabeth, ¿verdad? Dice que estaba lejos. ¿En dónde vivía ella? En el monte, ¿verdad? En un monte, lejos del peligro que corría ya en ese momento de ser muerta, de ser apedreada. Y llega ahí con Elizabeth, ¿verdad? María busca la confirmación en Elizabeth. Va y busca, ¿verdad? Quizá María, como cualquier persona, tenía dudas, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer un milagro, nos surgen dudas. Y era válido que ella se presentara, ¿sí? Porque el ángel ya también le había dicho, ¿verdad? Que su prima, ¿sí era su prima? Sí, ¿verdad? Su prima ya estaba en el 6º mes de embarazo. Imagínense cuando María escuchó esto. Lo primero que vino a su mente fue, pero ellos ya están viejitos. Ay, ¿cómo que está embarazada? Y creyó, ¿verdad? Y fue. Pero no fue para ver si era cierto lo que le había dicho el ángel. No, ¿fue para qué? Para una confirmación de lo que el ángel le había dicho a ella. Que en su vientre llevaría, ¿sí?, al Salvador del mundo. Cuando llega con Elizabeth, vemos también la respuesta de Elizabeth. Ella no le dijo, ¿que estás qué? No, ¿verdad? Como que ya lo sabía también. ¿O no? ¿Y qué le dice entonces?
Versículo 39 nuevamente, 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo, fíjense, tan solamente escuchó que desde la puerta dijo, hola, shalom, ¿hay alguien ahí? Desde ese momento, ¿qué sucedió? Ahí lo dice la palabra. Aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura que estaba en su vientre saltó, o sea, se le movió fuerte en el vientre, ¿verdad? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, obra meramente divina. Para que todas estas personas pudieran creer, todos los que estaban involucrados en esta escena, para que pudieran creer, solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Cuando alguien te predicó el Evangelio, fue obra del Espíritu Santo. No puede la gente llegar y creer y abrir sus oídos, sí voy a creer. No, no es así. Desde la primera vez que alguien te tocó la puerta y te dijo, somos cristianos, y tú le cerraste la puerta, ¿sí? A ver, levanten la mano, pecadores. No es cierto. Gloria a Dios. Déjame decirte que a eso se le llama gracia previniente. ¿Qué significa esto? Gracia previniente es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu corazón. De tal forma que seas receptivo o receptiva a la palabra de Dios. Quizá en la primera ocasión le cerraste la puerta, ¿verdad? La segunda, la tercera, la cuarta, pero llegó un momento en que algo hizo en tu corazón, ¿verdad? Quizá atravesaste algún problema, alguna necesidad, ¿sí? De tal forma que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en tu corazón y en mi corazón, hasta el punto en que aceptaste al Señor Jesús en tu corazón. Si no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, hoy es el mejor día para poderlo hacer. Amén. Es obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que llenó el corazón de María y que llenó el corazón de Elizabeth, es el mismo Espíritu Santo que nos ha hablado a cada uno de nosotros y está trabajando este día para que la gente pueda creer, para que la gente pueda ser perdonada, para que la gente pueda entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y déjame decirte que el mayor número de salvación, o sea, de personas que aceptan a Cristo Jesús, se logra en 2 fechas en el año. ¿Cuáles son? La Semana Santa y fin de año. ¿Sí? ¿Por qué adornamos? ¿Por qué hacemos esto? Porque es cuando la gente está más sensible. Y es una muy buena oportunidad, cualquiera de estas 2 veces del año, para llevar a las personas a Cristo Jesús. Tanto su muerte en Semana Santa como recordar su nacimiento en estas fechas. Amén. Es importante esto, hermanos. Si nosotros como cristianos entendemos que tenemos herramientas que podemos utilizar para atraer a las personas y llevarlas y presentarles a Cristo Jesús, hagámoslo. Amén. Pero recordemos esto, ¿es obra de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Elizabeth, entonces, llena del Espíritu Santo, confirma la promesa, ¿verdad? Dice el versículo 41 al 45. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjense, y en cuanto fue llena del Espíritu Santo, fíjate su respuesta inmediata. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién dijo esto? ¿Elizabeth? No. Fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso palabra en su boca. El Espíritu Santo, entonces, hablando a través de Elizabeth, ¿qué dijo?
Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y continúa, porque se me concede esto, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjense, todavía más humildad que María, ¿eh? Bueno, igual, ahí se la llevaban. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Tremendas palabras, ¿verdad? Que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y esto nos recuerda, por ejemplo, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, está con sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, no se vayan muy lejos, hijitos, porque dentro de no muchos días, ¿sí?, va a venir el poder a ustedes, el poder del Espíritu Santo. ¿Pasaron cuántos días? 50 días, el Pentecostés. Entonces dice que estaban reunidos muchas personas, ¿verdad? Como 3,000 personas o más, reunidos en un solo lugar, estaban cantando, adorando a Dios de diferentes naciones. Y dice la palabra que de repente vino un estruendo del cielo, ¿verdad? Como un fuerte viento, ¿sí?, en ese lugar. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, o sea, idiomas. Comenzaron a hablar, sí, de tal forma que pudieron entender el mensaje que el Señor tenía preparados para ellos. Y uno de los que estaban ahí precisamente, ¿quién fue? Pedro. Fue lleno del Espíritu Santo, y en cuanto fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué crees que comenzó a hacer? Se paró al frente y comenzó a predicarles a todas esas personas. Pregunto nuevamente, ¿quién dio ese mensaje? ¿Pedro? No, el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que tú escuches que alguien está predicando, que alguien te está compartiendo, no es la persona que está acá al frente, no es la persona que te está abriendo la Biblia, es el Espíritu Santo que está enseñando a su iglesia. Esto es hermoso, esto es maravilloso, créelo, hermano. Siempre lo he dicho, no importa quién esté aquí enfrente, si no sabemos qué tipo de vida lleva el que esté aquí enfrente, pero cuando se abre la palabra de Dios tiene poder. Poder para confrontar el pecado, poder para redarguir el corazón humano, ¿sí? Porque detrás de todo esto, ¿quién está? El Espíritu Santo. Esto es hermoso. Estamos escuchando hoy un mensaje maravilloso, hermanos. ¿Sí? Un mensaje del Espíritu Santo. Bien, entonces ya queda confirmado, ¿verdad? Elizabeth cree y es llena del Espíritu Santo y la fe de María es fortalecida. Versículo 46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice? Mi Salvador. Ella no es salvadora. Ella reconoció que tenía un Salvador y que venía en su vientre. Y aun cuando él ya nace, crece, tenemos el primer milagro registrado de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue? Cuando está en una boda, ¿verdad? Está con sus discípulos invitados ahí y va a convertir el agua en vino. ¿Sí? Y María siempre llevaba esto en su corazón, sabiendo que ese hijo que había dado a luz y que ya había crecido, era hijo de Dios y tenía una misión especial. Cuando de repente en la boda ahí de Canaán se acaba el vino, ¿verdad? Imagínate, en una fiesta de ese tiempo, que se acabara el vino, era algo deshonroso. Era algo con lo cual iban a decir, qué fiesta tan chafa. No podía faltar el vino. O sea, apenas iba empezando la fiesta y se acabó el vino, ¿no? Eran bien... no es cierto. Se acabó el vino. Entonces María, ¿verdad? La madre de Jesús, manda llamar a los que servían. ¿Y qué dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Qué tremendas palabras, porque ella, si muchas personas dicen que en ella hay poder, ¿por qué ella misma no dijo
que se ha multiplicado el vino. No son palabras que aparezcan en la Biblia. Dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Entonces Jesús comienza su ministerio obrando un gran milagro, ¿verdad? Les dice, llenen esas tinajas de agua hasta el límite. Y eran unas tinajotas así, hermanos, grandotas. Imagínate invitar a todo el pueblo y que no hubiera vino. Y de repente comienzan a servir, ¿sí? Y quedan admirados. De hecho, el maestresala, el encargado de la fiesta y el encargado de servir, dijo, ¡qué buen vino! Y felicitó, ¿verdad?, a los que estaban ahí organizando la fiesta. Les dijo, la mayoría de la gente sirve el mejor vino al último, ¿verdad? O al principio, ¿cómo dice? Después, ¿verdad? Primero sirven el chafa, el rebajado, y después el bueno. Pero dice, aquí no fue así. Ustedes han servido el mejor vino. Pero bueno, el vino no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que María sabía, gracias hermano, está bien así, gracias. Sabía que Jesús era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y ella seguía con un corazón humilde delante de Dios. Amén. Y es recordada precisamente, y nosotros como cristianos debemos recordarla como dice aquí la palabra, una mujer especial, una mujer muy favorecida, una mujer que será recordada por todas las generaciones. Eso sí lo tenemos que decir. María, ¿sí?, la madre de Jesús, una mujer especial, favorecida delante de Dios y con un gran propósito que realizó. Amén. Bien, vamos al punto número 3, el cántico de María, el Magnificat. ¿De dónde viene esta palabra Magnificat? A ver, hermano. ¿Perdón, más fuerte? Magnificado, ¿verdad? ¿Qué significa? Engrandecido, ¿verdad? Recordemos que tanto María como Elizabeth ya han sido llenas del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, va a empezar a comprender la palabra de Dios, va a empezar a leerla y va a empezar a comprender. Y no solamente eso, sus labios van a hablar ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? De repente las personas que salen a evangelizar, no sé si a ustedes les pase, pero comienzan a hablar y dicen, ay, ¿de dónde salió eso? Esas palabras, ¿de dónde salieron? ¿Por qué fui capaz de llevar a una persona a los pies de Cristo? No fuiste tú. Es obra del Espíritu Santo. Pero Dios usa ¿a quiénes? Al humilde, al sencillo, al que está dispuesto, al que se deja guiar por la palabra del Señor. Amén. El cántico de María, el Magnificat entonces. Versículos 48 al 50. Dice, bueno, desde el 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. ¿Tú temes al Señor? Temer al Señor no es tenerle miedo, ¿eh? Una cosa es miedo y otra cosa es temor. El miedo te hace que no hagas las cosas o las terminas haciendo pero con miedo. Pero el temor al Señor significa que no le quieres fallar al Señor, porque tanto el Señor te ama como tú le amas. Y si sirves es en el temor del Señor. ¿Por qué? ¿Porque te lo está mandando el pastor? ¿Porque te lo está mandando tu papá o tu mamá? No, porque amas al Señor con todo tu corazón. ¿Amén? Por eso dice, y su misericordia de generación en generación. ¿A quiénes? No a todos, solamente a los que le temen. ¿Tú temes al Señor? ¿Guardas un respeto grande por la palabra del Señor, por el Señor mismo? Cuando pecas, porque seguramente todos pecamos, cuando pecas,
algo hay en tu corazón que te dice, no está bien lo que hice. Y no es un remordimiento, sino es el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces viene un arrepentimiento genuino. Y vienen las palabras, ¿verdad? Señor, perdóname, me equivoqué. Así como el rey David, ¿verdad? ¿Qué regadotas hizo el rey David? Y aún así fue perdonado y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Se puede. Y vive una vida recta. Si te equivocas, ten el valor de arrepentirte. Acepta las palabras del Señor, arrepiéntete, y seguramente Dios te va a escuchar. Y te va a escuchar por una sola razón, porque te ama. Amén. Viene también el reconocimiento de la fidelidad de Dios con su pueblo, versículos 51 al 53. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Ojo, Dios se acordó de su misericordia. Estuvimos estudiando el libro de Jueces, ¿verdad? Dios levantaba un juez para liderar al pueblo, para sacarlos de la opresión que vivían de los pueblos enemigos. Y esto sucedió una y otra vez, aunque acabó el tiempo de los jueces, vino el tiempo entonces de los reyes. Aún así, por causa del pecado, siguieron desobedeciendo. Y se olvidaron muchos de Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre, lo hemos dicho, ha guardado un remanente fiel, un remanente humilde. Sí, y el mismo pueblo de Israel clamaba por un Salvador, ¿verdad? Nuevamente un Salvador. De hecho, ya sabían que iba a venir un Salvador. Entonces Dios cumple su promesa. Dios escucha su gemir, Dios escucha sus plegarias, y entonces en este tiempo es dado el anuncio a María, ¿verdad? Por parte del ángel Gabriel, y la salvación había llegado a Israel. ¿Cómo ves esto? Hermoso. Y no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Amén. Y ahí vamos incluidos tú y yo. Esto es hermoso, ¿verdad? El gran plan de nuestro Dios. El reconocimiento de la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios siempre va a cumplir sus promesas. En Él está el sí, en Él está el amén. Viene también la celebración del cumplimiento de la promesa divina, versículos 54 al 56. Dice también, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vemos aquí entonces que viene el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Que fue dada no solamente a María, sino esto ya venía desde antes, mucho antes. ¿A quién se le dio la promesa? Ahí viene el nombre. A Abraham, ¿verdad? Abraham, sí, se le presenta al Señor y le dice, deja tu tierra y tu parentela, porque te voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel, o sea, lo mejor de la tierra, ¿sí? Y también le dice, y serán todas las familias, ¿cómo dice? Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Está hablando no solamente de en ese momento toda la tierra y sus habitantes, sino todas las generaciones hasta este día. Una promesa que el Señor cumplió al pie de la letra. ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo Jesús. Entonces, ¿nos conviene este niño hermoso? Cristo Jesús naciendo, claro que nos convenía, ¿verdad? La ciudad que estuvo asentada
en tinieblas, leíamos en Isaías, ¿sí? Ahora ve gran luz, ¿verdad? Niño nos es dado, ¿sí? Y llamará su nombre, a ver, ¿cómo dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermoso lo que el Señor ha hecho. Por eso es que con tanto, voy a decirlo así, con tanta ternura llegamos a estos momentos de fin de año. Quizá el mundo lo estableció, sí. Sabemos que Jesús no nació en diciembre, lo sabemos perfectamente. Sí, se cree que nació septiembre, octubre, más o menos. Pero no es la fecha, de hecho no se nos da la fecha. Pero sí un momento para recordar. Un momento en que se sensibiliza el corazón y decimos a una sola voz, gracias Señor. Gracias porque cumpliste tu promesa con Abraham y esa promesa nos abraza a todo aquel que quiera creer. Amén. Hermoso, ¿verdad? Bien, en conclusión, María es un ejemplo poderoso de fe, de obediencia y humildad. A pesar de los riesgos y desafíos personales, aceptó el plan de Dios con un corazón dispuesto y lleno de confianza. Su cántico nos recuerda que Dios exalta a los humildes y cumple todas sus promesas. A través de su vida, vemos cómo Dios utiliza a personas comunes para llevar a cabo su plan extraordinario de salvación, desafiando las expectativas humanas y manifestando su gracia de maneras inesperadas. Amén. ¿Obra de quién? Vuelvo a decirlo. Del Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices hoy en esta mañana, gracias Espíritu Santo? Gracias porque un día permitiste que el Evangelio llegara a mi vida, que pudiera conocer a Cristo Jesús. Y es un bonito motivo, ¿verdad? Gracias Espíritu Santo. Es tan grande la obra del Espíritu Santo que muchas veces no la vemos, muchas veces no la comprendemos, pero por fe sabemos que está presente. No lo podemos ver, Dios es Espíritu, dice la palabra, pero sí lo puedo sentir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.